Bienvenidos. Aquí estamos hoy con Mauro Peretti, el gerente de marketing de Bitrefill. Yo soy Ricardo Martínez y también estamos aquí con Juan Rodríguez, que es un creador de contenidos sobre Bitcoin y criptomonedas. Juan, bienvenidos. ¿Cómo estás hoy? Gracias, Ricardo, por la invitación. Muy bien, excelente y mejorando, decimos en Colombia. Voy a empezar con mi primer pregunta. ¿Quién es Juan Rodríguez para los que no saben? Bueno, primero que todo, ante todo, me defino como un Bitcoiner. Alguien que conoció por allá disrupción monetaria en 2015-2016 y desde entonces empezó a compartir contenido. Lo hago en YouTube, en Instagram y a través de mi web bitcoinycryptos.com. Adicional a ello, pues me he especializado, me he enfocado un poco en el análisis de la cadena y sobre todo desde esa perspectiva de donde transmitimos la información en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo has sido un trader y analista de mercado? Bueno, realmente no tengo mucho como trader. Es que lo que ocurre es que, digamos que depende cómo lo definamos, porque al fin y al cabo todos somos traders, todos operamos y compramos, que es lo que se enfoca en un trader. ¿Qué tanta continuidad o temporalidad tiene ese trader y experiencia, estrategia? Es donde empieza a hacer un poquito la diferencia. Desde el punto del análisis técnico no es mi fuerte, ese no es mi foco. Como te digo, mi foco está direccionado al análisis de la cadena. Y en este tema del análisis de la cadena realmente es algo nuevo dentro de Bitcoin. Nosotros sabemos que podemos verificar la salud de alguna otra forma de Bitcoin y yendo a la blockchain o a la cadena de bloques y verificando tal vez qué cantidad de transacciones se están haciendo un día, pero también qué cantidad de direcciones tienen un Bitcoin, qué cantidad de direcciones tienen 100, qué cantidad tienen 1000 y cómo actúan esas direcciones o los propietarios de esas direcciones en torno a sus tenencias. Y de ahí se pueden empezar a sacar conclusiones. Pero toda esa información relativamente es nuevo. Hay pioneros como Willy Gu, como Renato Sheira, el creador del indicador ASOPR. Hay mucha gente trabajando en esto ya y es algo que se empieza a hacer más relevante dentro del ecosistema y que al pasar el tiempo aún va a cobrar más relevancia. Entonces, realmente, como tal analista de la cadena, yo diría que alrededor de unos 3 años vengo estudiando toda esta temática. Escuché, por primera vez hoy vi tu canal de YouTube, que es buenísimo y se lo recomiendo a todos que se suscriban. Y la verdad que ese enfoque yo no soy trader, soy más bien, me gusta un poco jugar con alguna pequeña parte, pero ese enfoque que le das, como dices tú, del análisis on-chain, me pareció espectacular comparado al resto de generalmente que hacen AT, análisis técnico y análisis de gráficos y demás. La verdad que muy impresionado con tu canal, Juan. Gracias, Mauro. Es que, a ver, Bitcoin es algo realmente disruptivo por muchas aristas o muchas vistas que veamos a Bitcoin realmente. Y ahorita alguien para analizar realmente a Bitcoin, el precio de Bitcoin y en general los fundamentales que hay atrás, tiene que saber en parte qué es eso del análisis de la cadena y qué es los datos que nos arroja la blockchain. Porque antiguamente, si vemos desde el punto de vista de Bitcoin como un activo, en torno a lo que conocemos en el mercado, nos tocaba creer de los reportes que emitan las entidades financieras, los fondos, toda esta gente que ronda este ecosistema. Con Bitcoin no. Con Bitcoin nosotros podemos montar un nodo, sacar la información o acudir a servicios donde proveen esa información y la cual podemos ir a verificar directamente en la cadena. Aquí no nos pueden engañar. Nosotros los informes de los activos tradicionales a veces vienen por allí maquillados, trabajados y de cierta forma nos pueden engañar. Con Bitcoin no, con Bitcoin nosotros podemos ir a verificar y precisamente de eso se encarga la información de la cadena. Además, el inside trading que hay en los mercados tradicionales es una cosa increíble, hasta los políticos, senadores, todos, antes de que cualquier
empresa o la Fed vaya a cambiar algo, ya se corre el rumor y hacen trades y ganan de antemano a darle información pública. En este caso es mucho más transparente. Y Juan, ¿cómo es que descubriste Bitcoin y criptomonedas? Bueno, la verdad que no fue por la parte de irrupción monetaria, me hubiese gustado inclinarme más por lo filosófico, pero fue porque por allá en el 2015 alguien me empezó a hablar de Bitcoin y de cómo se estaba apreciando. Había venido de la corrección de 2013 y yo decía, bueno, pero eso tiene cara de un dinero raro, ¿qué es lo que está pasando allí? Y la verdad no me enfoqué en verificar el white paper, no me enfoqué en ver la parte educacional, sino que dije, ok, voy a comprar algo de Bitcoin. Y decidí comprar X cantidad en pesos colombianos de Bitcoin. Y cuando fui a mirarlo a un mes, oh sorpresa que eso tenía un valor mayor en pesos colombianos. Eran los mismos Bitcoin, pero tenía un precio mayor. Y yo dije, o sea, empezó a hacer cortocircuito en mi cabeza, porque por lo general los pesos colombianos pierden es poder adquisitivo, mientras que el Bitcoin estaba ganando ese poder adquisitivo. Entonces yo dije, bueno, voy a comprar otro poquito y voy a tomar bien la medida de cuántos satoshis tenía en ese momento y voy a ver qué es lo que pasa. Y claro, esos Bitcoins se volvieron a apreciar porque yo lo cogí justamente cuando venía recuperándose ese 2014-2013. Entonces, al ver esa apreciación que ganaba poder adquisitivo, esto empezó a cambiar y realmente yo no soy economista. Yo en ese entonces realmente trabajaba en la Marina colombiana y mi foco estaba direccionado a otro lado. Entonces, esto empezó a hacerme involucrar en cómo funciona la economía, quién crea el dinero, quién decide si emite, si saca de circulación, todo esto, y mi cabeza empezó a realmente colapsar y enterarme de un sistema que yo dije, bueno, este sistema está corrupto, este sistema está obsoleto, necesitamos una solución. Y ahí fue cuando ya empecé a involucrarme más con Bitcoin y a ver qué era lo que había, porque estaba valorizándose, apreciándose, y realmente ya fue a la parte educacional y bueno, me enteré de toda esta irrupción monetaria y dije, no, tengo que compartirle esto a la gente, tengo que contarle que existe, y por eso empecé con el canal de YouTube, que nunca pensé que fuera a superar los 100,000 suscriptores. Al inicio yo le contaba a la gente que existía Bitcoin y que se estaba apreciando, ni siquiera les mostraba el valor como dinero, las propiedades que tiene, que es soberano, global, muy portable, todas esas cosas, libre, no lo sabía. Entonces solo les contaba que se iba apreciando, pero ya con el tiempo fui educándome, la gente me forzó a educarme, lo cual se los agradezco. Entonces, cuando uno da, también recibe. Entonces, eso me ayudó a educarme y a entender un poquito más de eso, y pues realmente me terminé involucrando, terminé dejando mi trabajo antiguo y me dedico de lleno a esto. Entonces, tú estás basado en Colombia. ¿Cuál es su opinión sobre la comunidad de cripto en Colombia? Bueno, Colombia es un país muy pujante, muy echado para adelante, decimos acá, pero muy de negociantes. Entonces, digamos que gran parte de la comunidad cripto en Colombia se dedica a negociar con Bitcoin, a comprar, vender. También esto mismo de cierta forma se realiza con las criptomonedas, pero también hay gente que ya está empezando a desarrollar. Hay gente que está trabajando en relación al ecosistema Bitcoin, la misma gente de los intercambios, pero también hay gente que no solo se dedica al ecosistema de Bitcoin, sino que ahorita está empezando a ser muy relevante en Colombia el ecosistema de Ethereum. Realmente hay mucha educación, muchos desarrolladores en torno a ello, y veo que, bueno, estamos tratando de mejorar ese lado de desarrollo en torno a lo que se puede hacer con todo esto. Porque sabemos que en Latinoamérica, en tema de desarrollo, de implementaciones, desde mi perspectiva, la potencia es Argentina. Y entiendo el por qué. Ellos llegaron primero porque tuvieron, digamos que llegamos primero en un mayor número de personas, porque tienen un problema ya con su moneda, que también lo tenemos en Colombia. Lo que pasa es que allá es más evidente. Allá ha habido el tema de los corralitos, toda esa situación.
Y eso hizo que ellos llegaran un poquito más temprano y encontraran no solo la ayuda que permite Bitcoin, cómo les ayuda a tener una alternativa, sino todo lo que se puede crear en torno a Bitcoin y el ecosistema. Entonces, en Argentina ahí es una potencia realmente. Si tú miras quiénes son los desarrolladores de carteras en Latinoamérica, te darás cuenta. Quiénes están liderando estos desarrollos importantes, está por ese lado. Pero afortunadamente, Colombia en este momento también está empezando a coger velocidad en eso, que es importante. Y ojalá todos los países de la región en Latinoamérica copien este modelo, porque hay una oportunidad grandísima en este punto, y aquí es cuando empiezan a hacer diferencia, bueno, en un futuro, ¿quiénes van a ser los países relevantes, los países punta de lanza en determinadas situaciones? Y esta tecnología está permitiendo eso, está dando oportunidad a los países. Lastimosamente, a veces los gobiernos no se enteran y no apoyan este tipo de desarrollos. Ya que has tocado Argentina y Colombia. En Argentina hoy las criptos están entre un 3 y un 5% más caras que en otros lugares, y en Colombia es al revés. Tengo entendido que están en lo mismo, entre un 3 y 5% más baratas. Es decir, por Argentina, si tú vas con un Tether, te dan menos, el billete de dólar vale menos que un Tether. Entonces se dan oportunidades de arbitraje. El otro día estaba pensando, digo, bueno, si alguien tuviera una avioneta y la pudiera cargar con billetes de dólar en Argentina, podría descargar en Colombia, comprar Bitcoin en Colombia y hacer el viaje muchas veces. Y tenemos clientes nuestros que están aprovechando esa diferencia y están comprando tarjetas de regalo nuestras, que tenemos muchos supermercados de ahí de Colombia, y compran mercadería y la revenden a mercados más pequeños de barrio. ¿Has visto tú algún tipo de arbitraje para aprovechar esa diferencia? Sí, realmente, Mauro, perdón, eso se está dando. Inclusive, cuando se conocen personas o cuando hay familiares que estén en Colombia y en Argentina, pueden aprovechar esa intermediación, porque realmente a veces es tener dinero fiat acá para cambiar por Bitcoin y hacer lo contrario en Argentina. Ya conozco algunos casos que se está prestando para el tema del arbitraje. Lo que pasa es que ustedes tienen unos controles dentro de Argentina un poco robustos para el tema de mover dinero a través de bancos, y eso es lo que pues hace complejo de cierta forma este tema de arbitrar. Pero sí me gustaría, ahora yo hago entrevistador, sí me gustaría, Mauro, que nos cuentes un poquito más de ese tema de las tarjetas que tiene Bitterfield, que de los servicios y de pronto de lo que puede aprovechar la gente. Porque, te soy sincero, yo lo he escuchado, ustedes llevan, o sea, tienen mucha reputación en el ecosistema, tienen años, pero realmente yo no he utilizado sus servicios. Los he escuchado mucho, sé de varias cosas que se pueden hacer aquí en Colombia, pero no los he utilizado, soy sincero, y pues tal vez nos puedas contar un poquito de ello. Bueno, en Colombia, como la situación del precio en realidad favorece consumir con Bitrefill, te saldría un poco más barato que si vas y vendes tu Bitcoin en un exchange. Pero la principal ventaja nuestra no es el precio, que incluso en muchos países tenemos un pequeño premium por encima del precio, sino la conveniencia y la privacidad. Si lo pruebas, vas a probar que es muy fácil hacerlo. Te vas a un supermercado de allí, Metro, por ejemplo, no me acuerdo, otro Éxito, bueno, tenemos como 5 supermercados. Y igual que como yo voy aquí en España, yo vivo en España, voy a Carrefour y estoy en la cola del supermercado y en un minuto compro la tarjeta, me da un código y luego en la caja le muestro el código de barras, me lo escanea y pago con esto. Es muy simple, no es más complicado no es mucho más complicado que pasar una tarjeta de débito o crédito. Pero a diferencia de las tarjetas Visa, Master, tú tienes que cada vez que las pasas le das toda tu información personal, no solamente a Visa Master, sino que a tu banco, a otros intermediarios bancarios, otras empresas de clearing que están también en el medio. Cada vez que se los das al supermercado,
cada vez que utiliza la tarjeta le estás dando la información como a 5 o 6 empresas, a los empleados de esas empresas y a los hackers que en algún momento van a hackear seguramente alguna de esas bases de datos y van a tener tu información también. Es decir, lo nuestro es muy distinto. En Bitrefill tú pones un email, pagas con Bitcoin y recibes un código y pagas con ese código. Listo. Nadie sabe, nadie tiene tus datos, tu dirección, tu información financiera, quién eres, nada. Nosotros estamos construyendo una economía paralela a la economía tradicional, digamos. No sabía que estaban a ese nivel de anonimia, de privacidad, porque realmente para los bitcoiners un poquito más conocedores o que llevan más tiempo, es importante. Nosotros nos gusta utilizar Bitcoin bajo custodia, de la forma más anónima posible, sin entregar mucha información. En algunos casos uno utiliza servicios de terceros para tratar de sacar beneficio de los productos o servicios que tienen esos terceros, pero en lo posible tratamos de movernos de la forma más anónima y esto pues se entiende de muchas aristas. Algunas personas dirán, bueno Juan, pero ¿qué tanto de malo puede haber en que conozcan qué es lo que tú tienes? Bastante. Cuando tú te preguntas, cuando encuentras qué puede hacer tanto los reguladores como digamos, las personas que se dedican a la delincuencia, mucho con esa información. Entonces, me parece interesante. No es porque tengas algo que ocultar, es porque tienes tus datos para protegerlos. Y no te quepa la menor duda que si tú los desparramas en todos los servicios habido y por haber, y en todas las empresas habido y por haber, alguien lo va a usar en tu contra en algún momento. Así que yo diría que la gente, los bitcoiners y criptoentusiastas que nos están escuchando, que presten mucha atención a eso y si tienen la suerte de tener muchas tarjetas de Bitrefill en su país, que las usen todo lo que puedan, porque es lo que usas por ahí, es dinero que dejas de usar en el sistema bancario. Y el sistema bancario funciona bajo vigilancia y es lo que estamos tratando de dejar un poco atrás. Así que sí, si lo puedes probar, luego nos cuentas. Claro, claro que sí, sería interesante. Sería interesante también mostrarle a la gente cómo hacerlo. Y para Colombia hay como 70 diferentes tarjetas de regalo. Tú sabes, es muy difícil en Colombia que encuentras una tienda que acepta directamente Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Entonces, así es una forma fácil para gastar tu Bitcoin directo sin tener que cambiarlo. Bastante interesante. Hago el compromiso con la audiencia de probarlo y sí, la idea sería como tenerlos y mostrarle, hacer como unos videos a la audiencia qué pueden hacer. ¿Crees que es posible vivir de criptomonedas en Colombia? Claro, sí, sí es posible. Lo que ocurre es que hay que hacerlo de una forma responsable, ¿sí? Todo depende, cada situación de diferentes personas o de cada persona, valga la redundancia, es distinta. Entonces, no es lo mismo una persona o un padre que es cabeza de familia, que tiene unos hijos por los cuales responder, a una persona, perdón que me coloque como ejemplo, pero pues bueno, yo no tengo hijos y en algún momento dije, me voy de mi trabajo y me voy a esto. Entonces, digamos que de cierta forma las responsabilidades eran diferentes, por ende hay que ser también muy preciso al decir este tipo de cosas, que sí se puede vivir, claro que sí se puede vivir. Lo que ocurre es que tienes que hacerlo con un diseño, una estrategia, un plan de ruta. Esto no es de la noche a la mañana. No es que voy a comprar 3 Bitcoin y ya, entonces voy a vivir de esos 3 Bitcoin, porque en algún momento si empiezas a gastar, esos Bitcoin se te van a acabar. Entonces, pues debes aportar algo al ecosistema con el cual tú te estés beneficiando. Ahora, pues bueno, listo, hay empresas donde tú puedes colocar esos Bitcoin y ojo que no estoy hablando de las estafas, sino aquellas donde se descustodia o los mismos servicios descentralizados que hay en este momento, donde puedes de cierta forma colocar a rendir esos Bitcoin, aunque hay que tener mucho cuidado con lo que se hace allí. Entonces, claro, se puede obtener un interés, un dividendo de esos Bitcoin o de ciertas criptomonedas
que te generen un flujo de caja, un ingreso pasivo. Entonces, digamos que sí se puede, pero hay diversas formas. Yo, desde mi perspectiva, pues tengo algunas tenencias de Bitcoin, algunas criptomonedas, y pues creo contenido. YouTube me paga por crear ese contenido. Tengo algunos patrocinadores en el canal. Ellos también me dan un abono por mencionarlos, por citarlos, por hablar de su servicio. Entonces, esto simplemente es un ejemplo, pero hay muchas formas. Hay gente que está programando y pues obviamente como programadores reciben pagos y a veces lo reciben en Bitcoin. Qué bueno, qué bueno. Cuando yo hago algún acuerdo, yo siempre voy a pedir que me lo paguen en Bitcoin. Yo no recibo otro medio de pago. Si me lo pueden pagar en Bitcoin, perfecto. Si no, no trabajo. Y entonces ahí es ya cuando uno se pone exigente, uno empieza a exigir que las empresas tengan que utilizar sobre lo que estamos tratando de hablar. Porque, bueno, no sé, ahorita mismo está el tema de Coinbase un poco álgido. Y yo digo, la gente está bombando mucho eso, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero Coinbase tuvo 8 años en la industria y apenas acumularon 4.000 Bitcoin. O sea, digo, en lo que representa Bitcoin. Y vemos que Tesla en 3 meses acumula más de 40.000 Bitcoin. Y vemos que MicroStrategy en 6 meses acumuló más de 90.000 Bitcoin. Entonces, bueno, hay que colocar una balanza. Realmente, cuando uno está en la industria, pues tiene que creer en la industria, tiene que exigir los pagos en Bitcoin, tiene que tener Bitcoin. Pero pues realmente, para mí, Coinbase, 8 años y digamos que pues tener un balance tan pequeño para el modelo de negocio que tiene. Pues, es que es un modelo de negocio grande. Entonces, pues, bueno, hay cosas, pero en general, en respuesta a tu pregunta, considero que sí se puede vivir de este ecosistema. Lo que ocurre es que dependiendo del ángulo como lo pienses, como te quieras desempeñar, porque algunos dirán, bueno, yo nada más voy a ser un trader, voy a ser un operador. Es complicado, no es fácil, eso no es fácil. Sabemos que el 80, el 85% de los traders termina realmente perdiendo, el 15%, 20% tal vez es el que gana. Y obviamente, quien tiene las mejores herramientas, quien tiene el mejor conocimiento, quien tiene tal vez una psicología buena para desenvolverse dentro de todo este ecosistema, esos son los ganadores, pero no es fácil hacerlo. Que se puede, sí se puede, pero no es fácil. ¿Y qué opinión tienes sobre las noticias del nuevo sandbox regulatorio de los bancos en Colombia? Mira, está bien porque, a ver, de cierta forma a veces se presta para que estafen a la gente cuando quiere comprar o vender Bitcoin, a no tener ese acceso, sobre todo para los más nuevos, de pronto encontrar un lugar relativamente seguro, entre comillas, que diríamos que son los bancos, ¿sí? Entonces, por ese lado está bien porque se está dando puertas adicionales para que la gente vaya a comprar allá. Pero definitivamente para mí esto es pues simplemente le estamos abriendo las puertas a los reguladores, le estamos facilitando el camino con esto y pues ellos van a saber, todo el que compre por estos intercambios, que mueva su dinero allí, pues simplemente el regulador va a saber qué tienes tú y tal vez más información tuya de la que tú quisieres entregarle. Y volvemos a lo mismo que estábamos diciendo ahorita. ¿Es malo que ellos lo conozcan? Pues desde muchas perspectivas yo diría que sí. Lo que ocurre es que lastimosamente, y lo veo más como un problema latino, nuestros políticos no son los mejores. A veces cuando ese gremio tiene demasiado poder, tiende hacia la corrupción y hacia beneficiarse, a beneficiar esa gente que está detrás de ellos. Entonces, realmente le veo aristas malas, cosas buenas más poquitas, pero realmente, siéndote sincero, no es de mi interés ese tema. O sea, no es algo que yo diga, wow, qué bueno lo que están trabajando. No, es importante, sobre todo, como te digo, para la gente nueva, para que tengan por dónde comprar y vender de cierta forma segura y que no sufran situaciones anómalas cuando van a adquirir Bitcoin, cuando tienen sus primeras experiencias o tal vez criptomonedas. Pero
Por otro lado, sinceramente no es lo que quisiese que estuviese pasando dentro del ecosistema colombiano. ¿Cuál es el consejo más importante que le das a alguien que está nueva? Bueno, mira, ojalá todos antes de comprar primero entendiésemos qué es Bitcoin. Algo, no a fondo, porque no le va a decir, vaya y leas el white paper, aunque el white paper tiene 8 hojas, te lo puedes leer en 20 minutos y entenderlo. Eso sería lo indicado para que los nuevos ingresen y entiendan. Pero tal vez con que comprendan que es un dinero digital, que te sirve para tener ese valor, para transferirlo, para resguardar valor de forma global sin intermediarios, en las mismas condiciones para todos, con cosas básicas dentro del concepto de Bitcoin, sería muy bueno antes de que comprasen Bitcoin. Ahora, eso sería como lo primero, que entendiesen, ojalá, antes de comprar Bitcoin. Yo sé que les va a pasar como a mí. Yo entré comprando Bitcoin y después fue que entendí que era lo que tenía. ¿Se puede hacer de esa forma? Claro que sí. Lo importante es que tengas la intención de educarte un poquito, de decir, bueno, ¿qué es Bitcoin y qué puedo hacer con Bitcoin? ¿Qué es lo que representa que yo tenga un valor en Bitcoin? O sea, sí, tiene un histórico donde vemos que en el largo plazo es de apreciación. El precio de Bitcoin en el largo plazo pasa por unos ciclos, pero tiende a apreciarse. En el corto plazo todavía es muy volátil e inclusive puede ser afectado por muchos actores del mercado en el corto plazo, pero en el largo plazo el precio nos dice que depende realmente de la oferta, que sabemos que es finita y que se va disminuyendo en cada halving, la nueva oferta, y del número de usuarios. Y lo que nos dice la cadena es que el número de usuarios se sigue incrementando. Entonces, pues realmente sabemos para dónde va el precio de Bitcoin. En el largo plazo sabemos para dónde va el precio de Bitcoin. Ahora, que puede sufrir ataques y de pronto tener un retroceso importante en el precio, sí. Y con eso de ataques, sobre todo me refiero a la parte regulatoria que pueden hacer en torno al ecosistema de Bitcoin. No a Bitcoin como protocolo, a Bitcoin como código no le pueden hacer nada, pero a lo que gira alrededor de Bitcoin sí pueden hacer muchas cosas los reguladores. Entonces, es como entender un poquito todo esto antes de que empieces a comprar o a medida de que estés comprando, porque tú puedes ir interactuando. Nosotros realmente tenemos dinero fiat y muchos tienen su papel moneda y no saben quién lo genera. Hay mucha gente que todavía piensa que los pesos colombianos o los dólares están respaldados en oro. Eso ya no es así desde hace rato. Y pues lastimosamente la gente maneja el dinero sin conocerlo. Pero Bitcoin, o lo que tratamos con Bitcoin es que, ven, existe esta alternativa como dinero, pero trata de conocerla. ¿Por qué? ¿En qué hace la diferencia con lo tradicional y en qué lo mejora? Eso es importante, sobre todo para los nuevos usuarios. Y para los que ya llevamos tiempo, pues ni se diga. Creo que si no te educas, lo más probable es que pierdan el dinero, y por lo que veo, la mayoría de los que están entrando no saben bien la diferencia entre, por ejemplo, Bitcoin y el resto de las 30.000 shitcoins que existen. Claramente es como que no la saben bien. Incluso veo muchos que dicen que decir claramente que no, si los programadores de Bitcoin se reúnen y deciden cambiar la emisión, la van a cambiar en el futuro. Digamos, si dices eso es claramente porque no has estudiado lo suficiente, no has estudiado bien la historia y todas las cosas que han pasado. Sí, creo que si no te educas puedes comprar, pero lo más probable es que lo termines perdiendo. Mauro, es que hasta los mismos economistas les cuesta digerir el concepto de Bitcoin, porque ellos tienen algo especial, ellos tienen que primero desaprender ciertas cosas que el status quo les ha infundido y después aprender de esto nuevo. Yo creo que para entender Bitcoin es peor ser economista que tener el colegio secundario incompleto. Es mejor alguien que no haya ido al colegio antes que ser economista. Y te lo digo yo, que he estudiado ciencias económicas.
no es que estoy atacando a los economistas, sino que ellos tienen la cabeza seteada de una forma que para poder aprender de Bitcoin se van a tener que sacar ese formateo y abrirse a muchas cosas, tal cual. Sí, total, pero igual, en conclusión, esto es un proceso, Mauro. Todas estas cosas han ido cambiando con los años, ya mucha más gente y economistas mismos se vuelcan a entender Bitcoin y ayudar a explicárselos a otro, a tratar de quitarles ese paradigma que traen muchas personas. Y el tiempo se ha encargado y el precio en gran parte ha sido el artífice de todo esto, de que cada vez más personas, digamos, del sector tradicional, vuelquen su mirada a Bitcoin y digan, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Por qué se está apreciando de esta forma? Y bueno, lastimosamente, algunos no van a querer entender este momento y seguramente van a comprar arriba de $100,000. No sé si algunos no quieran atender en esta década Bitcoin y tal vez lo hagan después del 2030 y les toque comprar arriba del $1,000,000. No sabemos, eso es especular. Veremos cada quien dónde empieza a entender y por qué quiere entender de Bitcoin. Pero definitivamente... Hay algunos que cuyo ingreso depende de no entenderlo también, ¿no? Hay que tener cuidado con esa gente también. Los que viven, digamos, del Estado gigantesco y controlador de todo, controlador de la macroeconomía, y que han estudiado toda la vida para eso, también tienen un incentivo monetario a que Bitcoin no funcione. Entonces. Y ese es un gran problema, y por ahí empieza la génesis del inconveniente con los políticos, que muchos de ellos dependen de ese sistema, y no solo ellos, sino otra cantidad de gente. Entonces, por eso es complicado tratar de difundir Bitcoin de cierta forma, porque ellos van a ser como una pared, no van a permitir que pasemos tan fácil. Y es por eso, porque ellos se benefician es de lo que ya existe. Y precisamente el problema históricamente ha estado en concentrar el poder en unos pocos, ya que en cierto punto llegan a acumular tanto que resultan corrompiéndose, que resultan siendo obsoletos, que resultan haciendo cosas indebidas. Y precisamente lo que busca Bitcoin es separar ese poder del dinero, separar el dinero del Estado. Como en algún momento se separó la iglesia del Estado, bueno, en este momento se está tratando de separar o se está ofreciendo una alternativa para separar el dinero del Estado. Y eso es muy bueno. Un problema grande en Latinoamérica es que aquí tendemos a centrar los poderes, a centrar el control, y allí es donde empiezan todos los inconvenientes. Hay que saber dividir los poderes, saber dividir el control, y de esa forma las instituciones van a mejorar en su funcionamiento. Pero cuando concentras tanto poder, pues ya vemos el resultado de lo que ocurre. Creo que vamos a ganar cuando los políticos empiecen a comprar Bitcoin ellos. Vemos ya algunos casos donde está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Tenemos senadores, tenemos legisladores. El otro día el jefe de la Cámara Baja de los republicanos ha hablado muy bien de Bitcoin en la televisión. Ha salido un ex jefe de la CIA a decir de que todas las cosas malas que se decían de Bitcoin respecto al crimen eran mentiras. No se usa más el dólar para acciones criminales. Están apareciendo este tipo de voces que cuando empiecen a comprar y vean de que en realidad, estando a favor de Bitcoin, van a aumentar su riqueza que estando en contra, y se empiecen a sumar cada vez más otros, ahí es cuando vamos a ganar infiltrándonos desde adentro, digamos. Sí, inclusive aquí en Colombia también hay ya esos políticos que están empezando. Lo que ocurre es que son minorías, son muy poquitos los que distingo que ya empiezan a tener algo de Bitcoin, no a comerciar, sino a decir, venga, ¿qué pasa si yo guardo un poquito de mi valor en Bitcoin? Ya empezaron también, pero las mayorías, esos políticos que están arraigados de beneficiarse del ecosistema, ellos son los que no permiten. Y el problema es que, como digo, son la mayoría. Y así pasará en muchos países, pero poco a poco esto será como una revolución que va llegando a más personas, y en algún momento vamos a mejorar todo esto a medida que pase el tiempo. Como digo, es un proceso y veremos qué
tan allá podemos ir con esta disrupción monetaria. Hablando de shitcoins y de fiat y todo esto, ¿qué es tu opinión de un peso CBDC como digital, como el yuan que China acaba de salir? Bueno, pues para mí esto solo es una extensión de control de lo que ya existe, pero aparte de ello, aumenta ese control. O sea, lo que no controlaban antes, ahora van a abarcarlo totalmente. Nosotros sabemos que ya el dinero es digital, o sea, ese cuento de las monedas digitales de los bancos centrales, hombre, se lo cree el que no conoce cómo funciona la economía, el que todo lo que veníamos diciendo, que no conoce de qué forma se genera el dinero. Pero realmente eso simplemente está avanzando para lograr un mayor control sobre la población. Y lo hemos impulsado precisamente desde un país como China, donde el control a sus ciudadanos es enorme. O sea, ahora está en un 80%, pero quieren llegar a un 100%, a establecer ciudadanos de primera, de segunda, a decir que si ese ciudadano actúa de forma indebida con su dinero, bueno, le bajamos la reputación y entonces ya no puede estudiar en una escuela pública, digámoslo así. O es que cuando yo leo unos textos por ahí de eso, se me sube la sangre a la cabeza y yo digo, wow, ¿cómo pueden estar tratando de dar un dinero en el cual van a colocar un incentivo para que sea gastado? Y el incentivo es que ese dinero tiene fecha de vencimiento. Entonces, si no lo gastan antes de X fecha, entonces van a perder ese dinero. Realmente el control y los gobiernos marchan en la forma equivocada. Y forma equivocada porque seguramente en China empieza a desaparecer lo que es la banca comercial. Y entonces lo que ocurre es que ese poder que tenía la banca comercial ahora lo va a tener los políticos, ¿sí? Y si eso permitimos que eso suceda en Latinoamérica, donde vemos cómo ya con el poder que tienen los políticos pasa lo que pasa, la corrupción es a los niveles que la vemos, pues imagínate que tengan el control total también del dinero. O sea, ya no es por favores políticos, por puestos, por ciertas cosas, sino que ellos lo van a controlar. Concentrar más poder en ellos sería retroceder enormemente. Esto es un caballo de Troya realmente que nos quieren introducir y perder el efectivo. O sea, no estoy hablando aquí de Bitcoin, pero perder el acceso al efectivo va a ser un problema enorme. Tenemos que luchar porque el efectivo siga existiendo por lo menos. Pero también recuérdate que ahora tienes una alternativa que se llama Bitcoin, que ayuda a solucionar todo ese caballo de Troya que traen esas monedas centrales de los bancos digitales. Es importante hoy, teniendo en cuenta todo esto que se viene, que de verdad le dediques un tiempo a entender cómo Bitcoin soluciona eso. Porque Bitcoin no solo es apreciación, no solo es que, listo, mi valor se va a incrementar y tal vez me haga rico, tal vez con lo que coloqué en Bitcoin me compre un carro, después lo venda, me compre una casa. No es solo eso. Bitcoin soluciona realmente todos esos caballos de Troya que vienen con este tema de las monedas de bancos centrales. Instituciones financieras en los Estados Unidos y en Europa, en Canadá, ya están tomando la tema de Bitcoin más serio. Antes era como un gran chiste, una estafa, dinero para criminales. ¿Estamos viendo las instituciones financieras en Latinoamérica tomar el Bitcoin más serio también o todavía no? Bueno, todavía es un tabú aquí en Latinoamérica ir a un banco y decir que es que ese dinero fue por la venta de Bitcoin o ver empresas en realidad que se quieran acercar a Bitcoin. Ya empiezan. Desde mi punto como creador de contenido, en algunas ocasiones empresas o ejecutivos de esas empresas se me han acercado a preguntarme, Juan, venga, ¿cómo puedo yo comprar Bitcoin siendo empresa? Y entonces ahí uno les habla. Entonces sí hay ese interés realmente de colocar algo en Bitcoin. En mucho lo veo es por el tema de reserva de valor. Aún no sobre todo sobre las propiedades que tiene esa reserva de valor, sino por lo que están observando en torno al precio, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, esto es un proceso. Es importante lo que tú dices, ya las
las empresas, la banca, ha dejado de vernos como ocurría en los años anteriores. Y un ejemplo tal vez, o la parte buena inclusive de lo que pasó con Coinbase, es eso, que Coinbase ahorita salió con una capitalización mayor a la de muchos bancos, ahorita que se listó en bolsa. Y eso pues le da una cachetada, como decía en el video de ayer, a la banca por no atender a esto antes. Realmente ellos hace unos años tuvieron la oportunidad de involucrarse de mejor forma con esto. Ahora se dan cuenta de lo que ha hecho Coinbase y que se ubica arriba en capitalización de esos bancos. Es una lección. De cierta forma creo que se le da una lección a la banca con el tema de Coinbase. Pero pues bueno, veremos que aquí en Latinoamérica las cosas mejoren. Esperamos que este proceso siga hacia adelante, que la gente, las empresas, la banca de cierta forma se empiece a involucrar con esto, ojalá de la mejor forma, no de la forma en que creo que apuntan hacia involucrarse con esto, pero ojalá lo hagan de una forma amistosa, de verdad, que sea una forma de interactuar entre los dos modelos, el tradicional y este otro que trae Bitcoin, pero que sean buscando solución para los ciudadanos, que realmente seamos nosotros los beneficiados con todo esto. Con el tema de Coinbase me parece que los bancos deben haber visto como que éramos un nicho y de repente tienen un competidor ahí pegado al lado y que incluso puede comprar algún banco grande en este año o el próximo. Eso la verdad que debe haber sido un golpe muy grande. Yo soy muy anti Coinbase porque han hecho muchas cosas mal, no tienen reservas en Bitcoin, lo cual me parece muy riesgoso, muy riesgoso. Dependen 100% del lobby que hacen allí en Estados Unidos, pero para los bancos sí es un cachetazo, la verdad que muy, muy grande. Muchísimas gracias para llegar a la entrevista y contestar todas las preguntas que teníamos. Me alegra que nos diste tu opinión. No, un gusto, Ricardo, de verdad, por la invitación. A Mauro también. Y pues encantado de compartir un poco la experiencia, un poco mis pensamientos acerca de todo esto que está sucediendo en Bitcoin. Y bueno, quedamos atentos a tratar de decirle a la audiencia, a las personas que nos ven, cómo utilizar un poco a Bitrefill dentro de todo este ecosistema. Saludos, Juan, y que incito a la gente a que se suscriba a su canal, que es muy, muy bueno. Juan explica de manera excelente. Y vamos a poner tu canal allí. Y si quieren suscribirse también al canal de Bitrefill, generalmente es en inglés, pero a veces vamos a hacer algunos en español. Y si quieren aprender sobre cómo se vive con Bitcoin en todo el mundo, allí suscríbanse al canal de Bitrefill también. Dale, chao, que estén bien.